La gracia que transforma. Cómo vivir con paz, esperanza y propósito. La gracia de Dios es un concepto tan profundo como poderoso. No solo nos ofrece perdón, sino que tiene el poder de transformar nuestras vidas de una manera radical. Vivir bajo la gracia no solo es experimentar una paz interna que sobrepasa todo entendimiento, sino que también nos convierte en instrumentos de esa paz para los demás. Esta paz no es solo un estado emocional o un consuelo en tiempos de dificultad. Es una forma de vida, una manera de ver el mundo y a las personas a través de los ojos de Dios. Cuando hablamos de la gracia, hablamos de algo que va mucho más allá de lo que podemos entender con nuestra lógica humana. La gracia de Dios no tiene que ver con nuestros méritos o con lo que creemos que merecemos, sino con el amor incondicional de Dios hacia nosotros, a pesar de nuestras fallas, debilidades y errores. En un mundo donde muchas veces nos encontramos buscando respuestas en los lugares equivocados, la gracia de Dios se convierte en esa luz que señala el camino verdadero, un camino de sanación, restauración y esperanza. La gracia que transforma al individuo. Uno de los aspectos más hermosos de la gracia es que tiene el poder de transformar a las personas de adentro hacia afuera. A menudo nos encontramos luchando con nuestras propias inseguridades, miedos y errores del pasado. Sin embargo, cuando abrazamos la gracia de Dios, experimentamos una libertad que no habíamos conocido antes. Esta libertad no solo tiene que ver con el perdón de nuestros pecados, sino con el poder de cambiar la forma en que nos vemos a nosotros mismos y la forma en que interactuamos con el mundo. Cuando vivimos bajo la gracia, dejamos de vernos como personas definidas por nuestras faltas y comenzamos a vernos como hijos e hijas amados de Dios. Esto cambia la manera en que nos relacionamos con los demás, cómo enfrentamos los desafíos de la vida y, lo más importante, cómo nos vemos a nosotros mismos. Vivir bajo la gracia no significa vivir una vida sin dificultades, pero sí significa que, a pesar de esas dificultades, tenemos una paz interior que nos permite enfrentar todo con una perspectiva diferente. La gracia que transforma las relaciones. La gracia no solo tiene un impacto personal, sino que también transforma nuestras relaciones. En un mundo donde los conflictos, la competencia y la división parecen ser la norma, vivir bajo la gracia nos invita a ser portadores de reconciliación. La gracia nos enseña a perdonar, a dar segundas oportunidades, y lo más importante, a ver a los demás con ojos de compasión. En lugar de juzgar o condenar a quienes nos rodean, la gracia nos invita a extender la mano, a construir puentes de entendimiento y a ofrecer un abrazo de paz. Es fácil caer en la trampa de pensar que las personas deben ganarse nuestro amor y perdón, pero la gracia de Dios nos recuerda que Él nos ama a pesar de nuestros defectos y nos perdona sin condiciones. Este es el tipo de amor que somos llamados a ofrecer a los demás. La gracia no es un sentimiento superficial ni una simple cortesía. Es un acto profundo de generosidad y compasión, que tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas. La gracia que transforma la sociedad. Pero la gracia no solo tiene un impacto a nivel individual, o en nuestras relaciones cercanas, sino que también tiene el poder de transformar sociedades enteras. Vivir en una sociedad marcada por la gracia significa vivir en una comunidad donde prevalecen los valores de paz, respeto y unidad. La gracia nos llama a ser agentes de cambio en el mundo, no para imponer nuestra voluntad, sino para ser un reflejo del amor y la paz de Dios en todo lo que hacemos. Esto no significa que debamos vivir de manera aislada o alejarnos de los problemas del mundo, sino que estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. A través de nuestras acciones, nuestras palabras y nuestras decisiones diarias, podemos mostrar al mundo el poder transformador de la gracia de Dios. La gracia no solo cambia a las personas, sino que tiene el poder de cambiar toda una cultura, una nación, incluso el mundo entero. Cuando vivimos bajo la gracia, nos convertimos en agentes de reconciliación, paz y esperanza en un mundo que necesita desesperadamente ser sanado. Vivir con gracia en un mundo con dificultades. Una de las preguntas más comunes que nos hacemos cuando hablamos de la gracia es: ¿cómo puede la gracia de Dios ayudarnos en medio de las dificultades y el sufrimiento? Vivir bajo la gracia no significa que todo será perfecto o fácil. De hecho, Jesús nos dejó claro que en este mundo tendríamos tribulaciones, pero también nos dio una promesa: confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Esto significa que, aunque enfrentemos momentos difíciles, tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. La gracia de Dios no se limita a un consuelo pasajero, sino que nos da una esperanza que trasciende las circunstancias temporales de esta vida. A través de la gracia, podemos encontrar la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida con una actitud de confianza y esperanza. Sabemos que, aunque el dolor y las luchas son inevitables, no son el fin de nuestra historia.
La gracia nos recuerda que tenemos un futuro glorioso esperando por nosotros, un futuro donde ya no habrá más sufrimiento, más dolor ni más lágrimas. La esperanza que nos da la gracia, lo más hermoso de la gracia de Dios, es que no solo transforma nuestra vida aquí en la tierra, sino que nos da una esperanza que va mucho más allá de este mundo. La gracia nos asegura que, aunque las dificultades son parte de nuestra experiencia humana, nuestra esperanza no está puesta en las circunstancias temporales, sino en la promesa de vida eterna con Cristo. Vivimos en un mundo que a menudo parece estar lleno de incertidumbre, caos y sufrimiento, pero la gracia de Dios nos recuerda que todo esto es solo temporal. Las dificultades de la vida no son el final de la historia. De hecho, la gracia nos asegura que al final, todas las heridas serán sanadas, todas las lágrimas serán secadas, y estaremos en la presencia de Dios para siempre. Esta esperanza es la que nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras. Conclusión. La gracia como camino de vida. En resumen, vivir bajo la gracia de Dios es mucho más que un concepto teológico o una idea abstracta. La gracia es una realidad que transforma nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestro mundo. Nos invita a vivir con una paz que sobrepasa todo entendimiento, a ser portadores de reconciliación y esperanza en un mundo que lo necesita desesperadamente. Y, sobre todo, la gracia nos da la seguridad de que, aunque el dolor y la lucha sean parte de nuestra experiencia humana, nuestra esperanza está puesta en la promesa de vida eterna con Cristo. Al vivir bajo la gracia, no solo experimentamos una transformación personal, sino que nos convertimos en instrumentos de paz, amor y esperanza para los demás. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una dificultad, o te encuentres buscando respuestas, recuerda que la gracia de Dios es la respuesta que transforma todo. En ella, encontramos no solo el perdón y la paz, sino también la fuerza para vivir con propósito, sabiendo que nuestro futuro está seguro en las manos de Dios. La gracia transformadora también tiene el poder de sanar. En muchas ocasiones, las heridas del alma, las emociones rotas y los recuerdos dolorosos del pasado pueden hacernos sentir que nunca seremos completos. Sin embargo, la gracia de Dios tiene la capacidad de sanar esas heridas, de restaurar lo que está roto, y de darnos una nueva oportunidad para vivir plenamente. La gracia no solo cubre el pecado, sino que también cubre el dolor, la tristeza y la soledad. Nos da un nuevo comienzo, una nueva perspectiva sobre la vida y sobre nosotros mismos. En la gracia de Dios, encontramos la verdadera paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y mentes. Es importante recordar que esta transformación que experimentamos a través de la gracia no es algo que ocurre de manera instantánea, es un proceso que lleva tiempo. Y, al igual que una semilla que se siembra en la tierra, la gracia de Dios trabaja en nosotros poco a poco, cultivando en nosotros frutos de justicia, paz, amor y bondad. Puede que no siempre veamos los resultados de inmediato, pero sabemos que el poder de la gracia está obrando en nosotros. Cada día, nos estamos convirtiendo más y más en la imagen de Cristo. Y todo eso es gracias a la gracia que Él nos ha dado. Cuando vivimos bajo la gracia de Dios, también aprendemos a ser pacientes con nosotros mismos y con los demás. Entendemos que todos estamos en un proceso de transformación, y que ninguno de nosotros es perfecto. La gracia nos invita a mostrar esa misma paciencia que Dios ha tenido con nosotros, a ser comprensivos y a extender la misma misericordia que hemos recibido. La gracia de Dios nos enseña a ser amables, a ser compasivos y a mirar a los demás con los ojos del amor. A través de la gracia, también encontramos la verdadera libertad. La gracia nos libera del peso del pecado, de la culpa y de la condena. Ya no estamos atados a nuestro pasado, a nuestras faltas o a nuestras imperfecciones. En Cristo hemos sido hechos libres, y esa libertad es un regalo que debemos valorar y compartir. Vivir bajo la gracia de Dios es vivir con la confianza de que somos aceptados tal como somos, pero también sabiendo que Él nos está llevando hacia algo mucho mejor. Somos libres para vivir de acuerdo con su propósito, para cumplir con el plan que Él tiene para nuestras vidas, y para reflejar su gloria en todo lo que hacemos. En un mundo lleno de incertidumbre, dolor y sufrimiento, la gracia nos recuerda que hay un futuro mejor preparado para nosotros. A través de la gracia, encontramos la esperanza de que, no importa lo que enfrentemos hoy, tenemos la certeza de que Dios está con nosotros y que Él está obrando todas las cosas para nuestro bien. La gracia nos da una perspectiva eterna, nos permite ver más allá de nuestras circunstancias temporales y nos enfoca en la promesa de vida eterna con Él. Vivir bajo la gracia de Dios es vivir con la seguridad de que, aunque la vida aquí en la tierra puede ser difícil, nuestra esperanza en Cristo es firme, y es esa esperanza la que nos da el valor para seguir adelante, para perseverar en medio de las pruebas,
y para mantener nuestros ojos puestos en la recompensa eterna que nos espera. La gracia nos sostiene, nos da fuerzas y nos permite vivir con la certeza de que, al final, todo tendrá sentido. La gracia de Dios no es solo un concepto teológico, sino una experiencia diaria que transforma nuestra vida de manera práctica. En momentos de angustia, cuando sentimos que todo está fuera de control, es la gracia la que nos recuerda que, a pesar de las dificultades, Dios está con nosotros. Esta presencia constante no solo nos consuela, sino que nos da la fortaleza para seguir adelante, sabiendo que, aunque no lo entendamos todo, Él tiene el control de nuestra vida. La gracia nos invita a confiar, a descansar en su soberanía, sabiendo que no estamos solos. Uno de los mayores regalos que la gracia nos da es la paz interior. En un mundo lleno de caos y confusión, la paz de Dios, que llega a través de su gracia, nos permite mantener la calma, incluso en medio de las tormentas de la vida. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Él. Cuando entendemos que somos amados y aceptados por Dios, sin importar nuestras imperfecciones, experimentamos una paz que no se puede comparar con nada más. La gracia de Dios nos da el descanso que tanto anhelamos, porque nos asegura que, en Él, encontramos refugio. Además, vivir bajo la gracia nos desafía a vivir con propósito. La gracia no es un permiso para vivir de cualquier manera, sino un impulso para vivir de acuerdo con el propósito que Dios tiene para nosotros. Al recibir su gracia, nos damos cuenta de que nuestra vida tiene un sentido más profundo, más allá de lo que podamos alcanzar o experimentar en el mundo. Nos invita a vivir con un corazón agradecido, a buscar la justicia, a amar a los demás y a ser instrumentos de su paz en el mundo. La gracia no solo transforma nuestras vidas, sino que nos da una misión: reflejar el amor de Dios en cada acción, en cada palabra, en cada decisión. La gracia de Dios no solo nos capacita para vivir de acuerdo con su voluntad, sino que también nos equipa con todo lo que necesitamos para cumplir con ese propósito. Nos da las herramientas necesarias, la sabiduría para tomar decisiones sabias y la fortaleza para no rendirnos, incluso cuando las dificultades se presentan. En la gracia, encontramos todo lo que necesitamos para vivir de manera que glorifique a Dios. Al mismo tiempo, la gracia nos enseña a ser generosos. Así como hemos recibido gratuitamente el amor y la misericordia de Dios, Él nos invita a extender esa misma gracia a los demás. Ser generosos no solo en lo material, sino también en lo emocional y espiritual. Ser generosos con nuestra paciencia, con nuestro tiempo, con nuestro perdón. La gracia nos motiva a vivir con las manos abiertas, dispuestos a compartir lo que hemos recibido. No porque lo merezcamos, sino porque entendemos que es el reflejo del amor de Dios en nuestras vidas. Vivir con generosidad es vivir como Cristo vivió, dándose completamente por los demás, sin esperar nada a cambio. Esta generosidad que experimentamos y compartimos a través de la gracia también transforma la manera en que vemos a los demás. La gracia nos da la capacidad de ver a las personas con los ojos de Dios, con un amor incondicional que no se basa en sus méritos, sino en su misericordia. Nos invita a amar no solo a aquellos que nos aman, sino también a aquellos que nos hacen daño. La gracia nos desafía a ir más allá de nuestras limitaciones humanas, a extender el amor de Dios, incluso a aquellos que nos resultan más difíciles de amar. Esta es la verdadera transformación que la gracia produce en nosotros, un corazón que refleja el amor de Dios en todas sus relaciones. Vivir bajo la gracia también nos lleva a reconocer la importancia del perdón. La gracia nos muestra que, aunque no lo merezcamos, hemos sido perdonados, y nos llama a extender ese mismo perdón a los demás. El perdón no siempre es fácil, especialmente cuando hemos sido heridos profundamente. Sin embargo, la gracia de Dios nos recuerda que el perdón no es solo para la otra persona, sino también para nosotros. Al perdonar, nos liberamos del peso de la amargura, del resentimiento y del dolor. La gracia nos da el poder de sanar, de soltar lo que nos ha herido y de restaurar lo que estaba roto. Nos recuerda que así como Dios nos perdona constantemente, nosotros también debemos perdonar. De esta manera, la gracia no solo nos transforma personalmente, sino que transforma también a nuestras comunidades, a nuestras familias y a nuestra sociedad. Cuando vivimos bajo la gracia, somos portadores de paz, de reconciliación y de esperanza. En un mundo que busca respuestas en lugares equivocados, la gracia se convierte en una luz que señala el camino verdadero. Nos invita a ser un reflejo del amor de Dios en un mundo que necesita desesperadamente su sanación. Vivir con gracia es vivir como Cristo vivió, siendo un instrumento de su amor y paz para los demás. Finalmente,
La gracia de Dios nos da una esperanza que trasciende este mundo. Aunque experimentamos dificultades y pruebas en esta vida, la gracia nos asegura que tenemos un futuro glorioso esperando por nosotros. La gracia nos recuerda que, aunque el dolor y la lucha son parte de nuestra experiencia humana, nuestra esperanza no está puesta en las circunstancias temporales, sino en la promesa de vida eterna con Cristo. En su gracia, encontramos la certeza de que al final, todas las lágrimas serán secadas, todas las heridas serán sanadas, y estaremos en su presencia para siempre. La gracia no solo se trata de un regalo que recibimos, sino también de un estilo de vida que debemos abrazar. Las pequeñas decisiones, las interacciones cotidianas, las dificultades que enfrentamos, todo toma un nuevo sentido bajo la luz de la gracia. Y esa transformación no es solo algo superficial o momentáneo. Es un cambio profundo que afecta nuestra perspectiva, nuestros valores y nuestro propósito. Vivir bajo la gracia es un recordatorio constante de que no estamos solos. Es como si Dios, con su amor infinito, nos estuviera dando la mano en cada paso de nuestro caminar. Y ya no necesitamos cargar el peso de nuestros errores pasados, de nuestras inseguridades, ni de nuestras preocupaciones sobre el futuro, porque en su gracia encontramos paz, perdón y esperanza. La gracia nos libera del temor y la culpa, y nos invita a vivir con una confianza renovada, sabiendo que lo más importante ya está cubierto, nuestro futuro eterno con Dios. Esa confianza que viene de vivir bajo la gracia no se basa en nuestras fuerzas o capacidades, no es algo que logremos por nosotros mismos, es una confianza que viene de saber que Dios está con nosotros, guiándonos en cada paso. Por eso la gracia nos invita a descansar, a soltar el control, a confiar en que Él tiene todo bajo control. Esto nos da libertad, porque ya no tenemos que luchar para ser perfectos, para ser suficientes, para cumplir expectativas ajenas. Vivir con gracia es abrazar nuestra humanidad, con todas sus imperfecciones, y aceptar que, incluso en nuestras debilidades, Dios nos ama profundamente. El impacto de esta gracia no se limita solo a nuestras vidas personales. Al vivir bajo la gracia, comenzamos a ver a las demás personas de manera diferente. Dejamos de juzgar, de criticar, y comenzamos a extenderles el mismo perdón y compasión que nosotros hemos recibido. En lugar de ver a los demás como rivales o competidores, los vemos como hermanos y hermanas en Cristo, con las mismas luchas y aspiraciones. La gracia nos invita a ser humildes, a reconocer que todos estamos en este viaje juntos, luchando por vivir con propósito, por encontrar paz, y por hacerlo mejor con lo que tenemos. En nuestras relaciones, la gracia se convierte en el puente que conecta nuestras diferencias. Nos permite construir relaciones basadas en la comprensión, en lugar de en la crítica. Nos anima a no guardar rencores, sino a perdonar como hemos sido perdonados. Y lo más hermoso de todo, nos da la capacidad de amar incondicionalmente, sin importar las faltas del otro. Vivir con gracia no es solo recibir, sino también dar. No es solo ser transformados, sino también ser instrumentos de transformación en el mundo. Por supuesto, vivir con gracia no significa que todo será fácil o perfecto. En el camino, encontraremos desafíos, y habrá momentos de prueba que pondrán a prueba nuestra fe y nuestra paciencia. Pero la gracia nos da la capacidad de atravesar esos momentos con esperanza. Nos da el poder de mirar más allá de nuestras circunstancias temporales y enfocarnos en lo eterno, en la promesa de que, aunque hoy estemos atravesando una tormenta, la paz de Dios está a nuestro alcance. Y no es una paz que depende de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino una paz que viene directamente del corazón de Dios, que trasciende todo entendimiento. En un mundo que a menudo nos lleva a enfocarnos en lo que no tenemos, en lo que nos falta o en lo que no hemos alcanzado aún, la gracia de Dios nos recuerda lo que realmente importa. Nos recuerda que somos valiosos no por lo que hacemos, sino por lo que somos en Él. Vivir con gracia es vivir con una gratitud constante por lo que ya hemos recibido, el amor de Dios, la vida eterna y la paz que solo Él puede dar. Esta gratitud nos lleva a una vida más plena, más rica, más significativa, porque nos libera de la presión de tener que tener todo bajo control, o cumplir con expectativas que no son nuestras. Lo más increíble de vivir bajo la gracia, es que esta gracia nunca se agota. No importa cuántas veces caigamos, cuántas veces cometamos errores, o cuántas veces nos sintamos indignos, la gracia siempre está disponible, lista para restaurarnos, para levantarnos y para darnos una nueva oportunidad. Este es el poder de la gracia. No es algo que merecemos, sino algo que se nos da gratuitamente, porque Dios nos ama, y ese amor es lo único que realmente necesitamos.
A medida que vamos comprendiendo la profundidad de la gracia, nuestra vida comienza a transformarse por completo. Ya no vivimos bajo la presión de ser perfectos, sino bajo la libertad de ser auténticos. Nos damos cuenta de que no estamos definidos por nuestros logros o fracasos, sino por el amor incondicional de Dios. Esa es la verdadera libertad. Saber que, aunque no seamos perfectos, somos amados y aceptados tal como somos. Y con ese amor, encontramos la fuerza para seguir adelante, para perdonar a los demás, y para vivir de acuerdo con el propósito que Dios tiene para nosotros. Finalmente, la gracia nos da una visión diferente de la vida. Ya no vemos las dificultades como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para crecer y experimentar la fidelidad de Dios. Cada desafío es una oportunidad para depender más de Él, para aprender a confiar y a crecer en nuestra fe. Y aunque a veces nos enfrentemos a pruebas dolorosas, sabemos que la gracia de Dios es suficiente, que en nuestras debilidades Él se muestra más fuerte. La gracia nos invita a vivir con una esperanza que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios está con nosotros.